Dios les bendiga y que la gracia de Dios abunde en sus vidas, en cada momento fortaleciéndoles y animándoles. En estos momentos vamos a entrar al estudio de los ministerios del Espíritu Santo en su tercera parte. En la primera parte estudiamos lo que es el ministerio del Espíritu Santo antes de la salvación. En la segunda parte estudiamos lo que es el ministerio del Espíritu Santo en el momento de la salvación. Y esta tercera parte vamos a estudiar lo que es el ministerio del Espíritu Santo después de la salvación. De forma que nosotros, antes de entrar a un estudio, siempre pongámonos a cuentas con Dios y así que el Espíritu Santo que nos habita nos mueva, nos ayude y nos fortalezca en todo lo que vamos a hacer y decir. Amado Señor y Padre Celestial, te agradecemos tu gracia, tu poder y tu misericordia que nos ayuda en cada momento de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en fidelidad a ti, porque así es necesario y así conviene, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender tu palabra. Sabemos que en estos tiempos hay demasiada confusión en cuanto a las escrituras y nosotros queremos el entendimiento, pero no humano, sino que venga de ti por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, vamos a ver un poco de lo que es eh, y de lo que hemos estudiado anteriormente, la persona del Espíritu Santo. En cuanto a la persona del Espíritu Santo, vimos que el Espíritu Santo es una persona, no es un poder abstracto o algo que, no, es una persona, tiene sentimiento, voluntad, intelecto y todo eso que nosotros podemos tener como personas que somos. El Espíritu Santo es Dios. Vimos que todos los atributos que Dios el Padre, Dios el Hijo tiene, también el Espíritu Santo tiene los mismos atributos. ¿Por qué? Porque son una sola sustancia. El Dios Trino se manifiesta a través de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿saben cuál es el más tergiversado, el más difícil a veces de entender? Es lo que hace el Espíritu Santo. Y desde antes siempre había problemas con esto. Pero por eso es necesario que nosotros estudiemos. Y en los ministerios del Espíritu Santo, en la segunda parte, ¿qué fue lo que estudiamos? Los ministerios del Espíritu Santo antes de la salvación y después los ministerios del Espíritu Santo en el momento de la salvación. En el momento de la salvación, el Espíritu Santo regenera a la persona que confía en Cristo. El Espíritu Santo habita en la persona que confía en Jesucristo como su Salvador. ¿Qué sucede? No tenemos que invocar a nosotros, ya siendo creyentes, ya siendo nacidos de nuevo, que el Espíritu Santo venga y nos habite, porque en el momento que nosotros creímos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo vino a habitarnos. El Espíritu Santo bautiza a la persona que confía en Jesucristo. Recordemos que la palabra bautizar no solamente, o bautismo, no solamente es sumergirse en agua, sino que también nos habla de una identificación. Entonces, el Espíritu Santo nos identifica con la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero es aquellos que confían en Él. El Espíritu Santo sella a la persona que confía en Jesucristo. Ya lo vimos en Efesios 13:14, que dice que el Espíritu Santo es el sello, las arras o la garantía de la posesión de la herencia que Cristo nos ha dado a nosotros para un futuro. Cada uno de los creyentes tenemos ese sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da dones a cada persona que confía en Jesucristo como su Salvador. Aquí no hay necesidad de pedir esos dones porque Él nos lo da en el momento que nosotros confiamos en Cristo como el único y suficiente Salvador. A veces alguien quisiera tener
un don, pero no es lo que el Espíritu Santo le da. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe cuáles son nuestras condiciones y a dónde nosotros podemos ejercer un mejor servicio para los demás, para la iglesia y para la gloria de Dios. Ahora vamos a entrar a la tercera parte, los ministerios del Espíritu Santo después de la salvación. El Espíritu Santo llena al creyente que anda por fe. ¿Qué dice Efesios 5:18? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo lo que significa es el control de nuestras vidas. Y aquí Pablo pone otro ejemplo, y el ejemplo que pone cuando dice no os embriaguéis con vino. Cuando alguien anda embriagado, su vida, su mente y su ser está totalmente descontrolado. Pero cuando sufre la llenura del Espíritu Santo, entonces en su vida hay control. ¿Cómo sabemos si es la voluntad de Dios para nosotros? Este es un mandato cuando vemos aquí un imperativo que se nos dice antes bien, ser llenos del Espíritu Santo y se debe hacer continuamente en todo tiempo. Y Dios es quien nos llena, no nosotros nos llenamos, sino que Él es quien nos llena cuando nosotros buscamos eso. O sea, queremos el control del Espíritu Santo, pero nosotros recibimos ese control por medio de Dios. La palabra con podría ser traducida por el Espíritu Santo quiere llenarnos, dominar y controlar al creyente para capacitarnos, para cumplir la voluntad de Dios. Nadie lo puede hacer por sí mismo. Nadie lo puede hacer en sus propias fuerzas o en su propia voluntad, sino es por medio del Espíritu Santo que nos habita. Porque el verbo ser está en el modo imperativo. Ser es una orden, no es una opción. Debe ser una acción continua. Todos los días nosotros debemos buscar esa llenura del Espíritu Santo. Está en la voz pasiva. La voz pasiva significa que nosotros recibimos la acción. O sea, nosotros buscamos, pero quien nos da el control es Dios mismo. O sea, que es una acción hecha por el Espíritu Santo, no por nosotros. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, estar bajo un control. Muchas veces nosotros no estamos controlados. Por eso Pablo dice que no os embriaguéis con vino, porque el embriagarse es estar fuera de control. Usted ha visto a alguien que está borracho, hasta para hablar todo aguado, pero alguien que está controlado por el Espíritu Santo, está en la llenura del Espíritu Santo, esta persona se mantiene tranquilo, se mantiene con esa llenura del Espíritu Santo que nos ayuda en cada momento. Resultados de ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 19 al 20 nos dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vea el resultado, una persona llena del Espíritu Santo, cuando habla y se le nota el cristianismo. La palabra de Dios y Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted va por el camino e inmediatamente alguien le oye hablar y sabe que este es cristiano. O nosotros oímos hablar a otra persona y por lo que habla, ligeramente le entendemos y sabemos que es un cristiano. Porque dice, hablando entre vosotros, la comunión entre creyentes es sumamente importante, con salmos, himnos y cánticos, o sea, expresando alabanzas a Dios en canciones. A veces cuando estamos cantando en la iglesia, yo digo
que debemos cantar con inteligencia, sabiendo que cada palabra que pronunciamos en esa alabanza a través de los cánticos, ¿qué significa? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, expresando alabanza a Dios dentro de nosotros, dando siempre gracias a Dios eh, por todo y en todo. Debemos ser agradecidos. La gratitud es siempre importante. Dice, hablando entre vosotros, la comunión entre los creyentes, con salmos e himnos y cánticos, alabanza expresada, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, alabando al Señor en la profundidad de nuestro ser, dando siempre gracias a Dios en una actitud de gratitud a nuestro Dios. Eso es importante. En el hogar, entre los esposos, Efesios 5, 21 al 22, dice, someteos unos a otros en el temor. Oigan bien, en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No dice subyugadas, dice sujetas. O sea, eh, entendiéndose y sabiendo que la cabeza del hogar es el esposo, pero tampoco el esposo debe abusar de esto. Debe haber una comprensión en el Señor. Versículo 25 habla a los hombres, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Es un amor sacrificial, es una entrega total tanto del uno como del otro, de la esposa, eh, respetando, amando a su esposo, sometiéndose a él, igualmente el esposo. Esto nos ayuda a nosotros para mantener un equilibrio en lo que es la palabra de Dios. En el lugar con los hijos, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es recto, esto es lo que agrada al Señor. En cuanto a las empleadas, y veamos aquí el resultado de la llenura del Espíritu Santo, hay un sometimiento mutuo los unos para con los otros. Y aquí, Efesios 6:5, en cuanto a los empleados, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestros corazones, como a Cristo. El trabajador nunca debe trabajar para el ojo, sino que debe trabajar como para el Señor. No es necesario que alguien esté con un látigo ahí y viendo de que usted haga las cosas. No, usted haga lo que le corresponde, porque aparte de eso, usted por eso recibe una paga. En cuanto a los jefes, ¿verdad? Aquí hay que ver en cuanto a los jefes qué dice Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. A veces hay jefes que quieren estar amedrentando todo el tiempo a sus empleados y amenazándoles que van a ser despedidos para que hagan un buen trabajo. Cuando algo se hace por amor, funciona mejor. Y dice, y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de persona. Entonces, cuando vemos esto, el sometimiento de los unos a los otros es establecido por la palabra de Dios, siempre respetando la jerarquía, el lugar que cada uno mantiene y que cada uno le ha sido otorgado por Dios. Y en ese momento, cuando nosotros estamos controlados por el Espíritu Santo, no va a haber maltrato en el hogar entre los esposos. No habrá maltrato para con los hijos. No habrá maltrato para los empleados. Y aquel que es jefe no maltratará a sus empleados. ¿Por qué? Porque hay un control del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, el Espíritu Santo enseña al creyente que anda por fe. Cuando vemos esto, nosotros debemos enterarnos que el Espíritu Santo es el maestro por excelencia. No soy yo, no es otro, sino que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos da el entendimiento, Él nos ilumina.
Por eso a veces es bueno pedirle a Dios en oración y decirle, abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley, las maravillas que hay en tu palabra. Primera los Corintios 2, 12 al 13 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué importante. ¿Cómo es que podemos llegar a conocer a Dios y su voluntad? A menos que no seamos enseñados. Mucha gente no quiere estudiar la palabra de Dios. Lo que busca la gente en muchas ocasiones es entretenimiento. Y a veces en las iglesias, en las congregaciones, a donde se enseña mucha doctrina, a la gente no le gusta. A la gente lo que le gusta es estar viendo enseñanzas a donde les entretengan, a donde se estén riendo, a donde disfrutan ese tiempo, a donde le dan rienda suelta a su mente, a su carnalidad. Pero cuando entramos en un estudio serio de la palabra de Dios, ¿sabe qué pasa? La gente se aburre. Es que esto es cansado y lo que pensamos, ¿cuánto dura? Y dura una hora, dura media hora. No, es demasiado. Pero cuando estamos frente a la televisión viendo, digamos, un partido de fútbol, en el caso de la mayor parte de hombres, aquí nos entretenemos y podemos ver 90 minutos, 120 minutos y no sentimos el tiempo. Después termina el partido, nos quedamos viendo los comentarios y ahí no hay cansancio. Pero para la palabra de Dios, qué penoso es, hay cansancio. ¿Sabe que a nadie le gusta? La gente está pensando mejor en el entretenimiento y cuando vemos en todos los canales que hay de estudios de la palabra de Dios, pocos lo siguen. Pero cuando vemos en los canales de YouTube que hay entretenimiento, son miles y hasta millones de personas siguiendo cosas, y perdonen la expresión que voy a decir, siguiendo tonteras, pero la palabra de Dios no le gusta a la gente. Por eso es que cuando Cristo comenzó la iglesia, la comenzó con 12 y la seguían multitudes, pero en un momento determinado se fueron y le dejaron porque no les estaba entreteniendo. Mientras les daba de comer, ahí estaban. Entonces, a veces estamos siguiendo nuestros propios intereses. Pero volvamos al caso aquí. El Espíritu Santo es el que enseña al creyente que anda por fe. ¿Cuál es una razón por la que el Espíritu Santo habita en un creyente? Para que sepamos, dice aquí, cuando nosotros estamos leyendo en el versículo 12. El Espíritu Santo capacita y fortalece al creyente que anda por fe. La palabra de Dios nos dice que de la manera que recibimos al Señor Jesucristo, de la misma manera debemos andar en Él. Entonces, la vida cristiana no se vive de otra manera, sino a través de la fe. Y por eso el Espíritu Santo capacita y fortalece al creyente, dice aquí, que anda por fe. Al que anda por fe, es allí. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué precioso, hermano, porque Él es el que nos capacita, el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos establece. Pero nosotros debemos poner ese deseo de que el Espíritu Santo nos dé esa fortaleza. Veamos la palabra gozo, paz, esperanza y el poder. Todo eso nosotros lo vemos. ¿Qué tiene que hacer un creyente para tener el poder del Espíritu Santo? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, caminar por fe en el Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿En cuáles áreas provee poder el Espíritu Santo? A veces nosotros estamos pensando,
a dónde. Pero vemos aquí, el Espíritu Santo provee poder en los ministerios. Cuando usted ejerce un ministerio y usted está en comunión con Dios, ¿quién lo respalda? ¿Quién lo fortalece? ¿Quién lo establece? ¿Quién lo ayuda en cada momento en su ministerio? Es el Espíritu Santo. Cuando usted va a evangelizar, usted no va solo. El Espíritu Santo le ayuda a usted. El Espíritu Santo, por medio de usted usándole y su palabra, convence al mundo de pecado a través de la oración. Me gustaba algo que dijo, no sé, y no recuerdo quién lo dijo, pero me gustó esto. Una oración que se origina en el cielo, llega al cielo. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, y no para con la gente de afuera, sino en el Espíritu y con la palabra de Dios, esa oración llega al cielo. En adoración, nosotros debemos adorar a Dios en todo momento, en espíritu y en verdad, como nos dice Juan 4:24. Dar testimonio. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros para que podamos testificar acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces no necesitamos estar llenos de tanto conocimiento más que lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, cómo Él nos ha cambiado, cómo Él ha obrado, y nosotros podemos testificar ante los demás de cómo Él me cambió a mí, cómo Él le cambió a usted. Ahora, ¿cómo vivimos la vida cristiana? También en cuanto nos provee ese poder el Espíritu Santo en cuanto a la pureza. Y sabe usted que la pureza viene del interior, cuando nosotros andamos en esa lucha constante entre nosotros mismos para mantenernos en esa pureza delante de Dios. El Espíritu Santo nos hace más fuertes físicamente, más inteligentes. ¿Podemos correr más rápido o brincar más alto? ¿En qué manera nos capacita el Espíritu Santo? Primero vemos lo que el Espíritu Santo hace por cada uno de nosotros, ¿verdad? Él siempre va a obrar. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no vais a satisfacer los deseos de la carne. Aquí vemos el resultado de andar en el Espíritu, es que no vamos a satisfacer el deseo de la carne. Romanos 6:8 al 11 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros debemos considerarnos separados del pecado, pero vivos para el Señor. Y esto nos va a ayudar a nosotros para que vivamos una vida que agrade a Dios, pero lo vamos a hacer en el poder del Espíritu Santo, no en nuestras propias fuerzas. Yo les invito siempre que cuando no leo todos los versículos, usted en su estudio, en su momento, como un devocional, usted puede llevar parte por parte y estudiando. Y quien le va a ayudar a usted, quien le va a dar la fuerza para que usted pueda tener un ministerio exitoso, orar para con Dios, adorarle y dar testimonio y una vida de pureza, solamente es cuando usted desea hacer la voluntad de Dios y el Espíritu Santo tiene control sobre su vida. Esperanza y confianza, eso también nos provee el Espíritu Santo. ¿Cómo es que nosotros podemos estar en un momento tan difícil de la vida, con problemas serios y en una vida controlada? Eso nos debe ayudar. Conozco de una pareja que la esposa lleva ya 3 semanas con un problema de salud hospitalizada y él es un maestro de la Biblia. Sin embargo, él se mantiene en una vida controlada.
en una vida llena del Espíritu y alabando y glorificando a Dios en cada momento y cada vez que escuchamos algo de Él, cada vez que leemos algo que Él ha escrito en cada momento, a pesar de las circunstancias, de lo difícil que está viviendo, Él está alabando y glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque hay esperanza y confianza en Él. También ahora vemos que nuestro enemigo principal, ¿cuál es? Hemos encontrado a nuestro enemigo y ese enemigo es nosotros mismos. Por eso me gusta lo que dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es que el yo nos mata, el yo nos destruye, porque siempre estamos nosotros pensando, es que yo lo haría mejor, es que yo soy más inteligente, es que yo debería estar ahí. Y ese yo nos destruye. El Espíritu Santo convence al creyente que falla al andar por fe. ¿Quién es el que nos convence? El Espíritu Santo, cuando nos indica que nosotros estamos fallando. Vea, aquí nos dice Hebreos 12:5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. El Señor encuentra maneras para reprendernos, muchas veces a través de una enfermedad, muchas veces a través de muchas circunstancias difíciles que pasamos en la vida. Pero lo que Dios quiere es llamar nuestra atención. Estamos viviendo en un tiempo cuando la pandemia todavía no ha pasado. Y Dios quiere llamar al mundo la atención, pero sabe que el mundo no quiere nada con Dios. Al mundo no le interesa y Dios nos ha mandado esto por amor. No lo entendemos. ¿Y cómo es posible que usted esté diciendo eso? Pero es porque Dios quiere que el mundo vuelva su mirada a Él, se vuelva a Él, pero la gente no quiere nada. Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí no estamos viendo nosotros que Dios va a reprender a alguien que no es su hijo. Sin embargo, Él quiere que todo el mundo cambie. Dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que el deseo de Dios es que todos cambien y se vuelvan a Él. Dios quiere que todos sean salvos, pero el mundo no desea eso, el mundo desea otras cosas. ¿Qué usa el Espíritu Santo para convencer al creyente? El Espíritu Santo eh, siempre va a llamar la atención. Note que solamente los hijos de Dios tienen el privilegio de ser reprendidos y disciplinados por el Señor. No hay duda de que es Dios, el Espíritu Santo, quien es la clave en todo esto, porque Él es quien habita y enseña a cada creyente. Sabemos la voluntad de Dios a través de su palabra. A través de esa disciplina nosotros vamos a aprender por la palabra de Dios. El Espíritu Santo transforma al creyente que anda por fe, lo cambia. Pero este cambio es un proceso en la vida de santificación. Si usted recuerda cuando estudiamos los 3 tiempos de la salvación, en el tiempo que vivimos nosotros en la actualidad es un tiempo de santificación. Y entonces en este periodo de santificación nosotros vamos siendo transformados. Y dice: el Espíritu Santo transforma al creyente que anda por fe. Segunda a los Corintios, capítulo 3 y versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Notemos aquí que el Espíritu Santo cambia o transforma al creyente a la medida de que camina por fe
seamos llenos por el Espíritu Santo. El cambio es una metamorfosis. Primero vemos allí un capullo, luego una oruga y después se convierte en una mariposa preciosa. Así es la vida del creyente. Y es cuando nosotros estamos como niños espirituales recién nacidos. Luego vamos siendo transformados a adultos y después a creyentes maduros. Pero todo esto es un proceso. Y este proceso solamente se puede lograr como a través de lo que es la palabra de Dios, a través de caminar en el Espíritu, de caminar siendo fortalecido, siendo animado a través de mantenernos siempre con la fortaleza y el ánimo que la palabra de Dios nos da. El Espíritu Santo transforma al creyente que anda por fe. ¿Qué usa el Espíritu Santo para transformar al creyente? Veamos aquí la Biblia. Porque la Biblia, cuando nos muestra su palabra y nos muestra su ley en el caso de los 10 mandamientos, nada más es un espejo para que nosotros nos veamos, para que nosotros entendamos cómo debemos andar nuestra vida por fe. La palabra de Dios siempre nos va a transformar y ayudar. ¿Es esto un proceso o un evento? Bueno, es un proceso, dice de gloria en gloria. Ahora, el Espíritu Santo también consuela al creyente que anda por fe. El Espíritu Santo nos consuela. San Juan 14, 16 al 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El consolador aquí es el Paracletos, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Esto es importante que usted vaya entendiendo. No necesitamos con el perdón de algunas congregaciones que el Espíritu Santo venga y está rogando cuando Él ya nos habita. Pero nosotros estamos enterados de esto y aquí nos ayuda a nosotros a entender esto tan maravilloso. Hechos 9:31 dice, entonces la iglesia tenía paz para toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Él es el que nos fortalece. El Espíritu Santo consuela al creyente que anda por fe. El andar por fe es algo maravilloso. Difícil, sí, porque a veces, como le dijeron sus discípulos al Señor Jesucristo, Señor, aumentanos la fe. Como nosotros no quisiéramos diariamente aumentar nuestra fe. Tal vez no llegar a la altura de un grano de mostaza, pero un poquito diariamente. A través de estos estudios nosotros vamos creciendo. ¿Dónde encuentra el creyente consolación? No la encuentra en el mundo, o sea, en la sabiduría humana, en la filosofía, en esfuerzos propios, la encuentra siempre en el Señor. Ahí es a donde encuentra ese gozo. Vea San Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Maravilloso. ¿Por qué? Porque la paz de Cristo es aquella que sobrepasa todo entendimiento y nos ayuda a mantenernos a nosotros equilibrados, sobrios en las adversidades. En los momentos difíciles de nuestra vida, nosotros mantenemos un control, porque sabemos una cosa, que nuestra vida está cifrada y resuelta en el Señor Jesucristo. La encuentra en Dios. Allí encontramos la solución a nuestros problemas. Y eso nos da fortaleza
Cuando leemos en segunda a los Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando usted está pasando una dificultad, un problema serio, y Dios con el tiempo le da la salida, le da la fortaleza, usted es consolado y usted pasa todo eso, de momento se encuentra con un hermano, con la misma circunstancia, con el mismo problema, con el cual usted en una ocasión ya fue consolado. Usted con toda facilidad y con toda certeza, usted puede consolarle y decirle, yo ya pasé por eso. Pero confía, hermano, porque Dios es quien da la salida a cada problema, porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta esto, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Él nos consuela en cada momento difícil de la vida y nosotros podemos tener la capacidad para consolar a otros también. El Espíritu Santo produce fruto en la vida de cada creyente. El Espíritu Santo es el quien produce. Y nosotros vemos que dice Gálatas 22 al 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. El fruto es un reflejo del carácter de Cristo en nuestras vidas. Y aquí vemos que dice más el fruto del Espíritu y no dice los. Hay que tener cuidado. No dice más los frutos. No, todo esto está encerrado por el amor, ¿verdad? Que es lo primero que aparece aquí. Y luego en amor tenemos gozo, tenemos paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y vean lo que dice, contra tales cosas no hay ley, porque nosotros cumplimos la ley de Cristo por amor. Entonces, ¿cómo es producido este fruto del Espíritu? Aquí nos dice San Juan, este es un pasaje precioso. Cuando leemos San Juan 15, del 1 al 8, la palabra aquí es permanecer, permanecer. Yo le invito a que usted lo haga y vaya contando las veces. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fruto y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí Cristo está haciendo una analogía de la vida y los creyentes son las ramas, y podemos entender de otros pasajes de las Escrituras que el fruto representa la calidad del carácter y las buenas obras del creyente divinamente habitado por el Señor. Permanecer en la vida. ¿Y quién es la vida? Aquí al inicio de este pasaje dice, yo soy la vid, y dice algo verdadera. O sea, ¿habrán otra falsa? Claro que sí. Si él dice que es la vid verdadera, significa que hay otras por ahí que no son la verdadera. Entonces, como creyentes en Cristo, estamos caminando por fe y dejando que el Espíritu Santo
nos llene, nos enseñe, nos capacite, nos convenza, nos transforme, nos consuele y produzcamos frutos en nosotros. Hermanos, usted debe pensar si realmente como creyentes estamos caminando por fe y dejando que el Espíritu Santo nos ayude en todas estas cosas. Nos llene, nos enseñe, nos capacite, nos convenza, nos transforme, nos consuele y produzca fruto. Nosotros somos cartas leídas, dice el apóstol Pablo. La gente inmediatamente puede identificarnos cómo nosotros estamos obrando, si estamos haciendo bien o no. Padre, te agradecemos el estudio de la palabra. Te agradecemos, Señor, por haber finalizado en 3 periodos lo que es el ministerio del Espíritu Santo. Ayuda a aquellos que van a estudiar esto, a que no solamente se conformen con esto, sino que investiguen más y estudien tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados.